Comenzamos. Como les dije, yo pertenezco al departamento de estomatología clínica y quirúrgica, bueno, del módulo de patología y diagnóstico y al área disciplinar de semiología. Hoy vamos a dar unos temas que son no tanto específicamente odontológicos, pero tienen gran implicancia en ello, porque nos van a ayudar también un poco a reconocer y a ver distintas características en los pacientes que no son específicamente de la boca y de los dientes, como estamos acostumbrados, ¿sí? Esto nos va a agudizar mucho la vista para los diagnósticos y los pronósticos. Entonces, hoy vamos a ver un síntoma, tres signos y un síndrome. Como síntoma tenemos la disnea y como signos tenemos cianosis, palidez y rubicundez y como síndrome el síndrome anímico. Comenzamos con el síntoma, que es la disnea. Como definición, decimos que es la sensación consciente y desagradable de la necesidad de respirar. Para que ustedes puedan entender, es como tener sed de aire, es la necesidad urgente de tomar aire. ¿Sí? Habitualmente no tenemos la conciencia del hábito de respirar. A veces cuando realizamos una actividad física extrema podemos sentir la sensación de falta de aire, por lo que es una percepción individual no placentera del aumento en la dificultad de respirar. La disnea como síntoma la vamos a analizar a través del interrogatorio. El paciente, en su forma de expresarnos de esa necesidad, nos va a decir: me ahogo, no me entra aire, tengo sensación de agobio, estoy cansado, tengo opresión en el pecho, tengo cansancio en el pecho, necesito hacer un esfuerzo para tomar aire. ¿Sí? Esas son las características de lo que el paciente les va a decir y ustedes tienen que entender que eso es algo anormal, digamos, no es normal. La regulación fisiológica de la respiración se realiza de la siguiente manera. ¿Alcanzan a ver bien el dibujito, el gráfico? Sí, se ve bien, perfecto. Sí, profe. Cuando se producen cambios a nivel de la concentración en sangre de oxígeno, dióxido de carbono o el mismo pH, hay receptores que se encuentran a nivel del bulbo, ¿sí? O de la corteza cerebral, o periféricos en el corpúsculo carotídeo, en el callado de la aorta, que detectan estos cambios. En el pulmón también hay receptores, que son, en definitiva, receptores del estiramiento. Entonces, cualquiera de ellos detecta una anomalía, envía información al centro respiratorio, ¿sí? Y desde ahí produce una respuesta efectora mediada por los músculos respiratorios. Ahora, más específicamente, si tenemos el centro respiratorio que tiene un grupo respiratorio dorsal que controla la respiración tranquila, hay otro centro que se ubica a nivel de la protuberancia, que es el centro neumotáxico, que también controla la respiración tranquila. Y otro grupo a nivel del bulbo, ¿sí? Que es el centro respiratorio ventral, que se estimula al provocar un aumento en la ventilación. Es decir, al estimularse provoca un aumento en la ventilación. Y ahí es donde el paciente tiene esa sensación de querer respirar más, de hacer más esfuerzo para respirar. Los factores que intervienen en la producción de disnea: tenemos las anomalías de los gases respiratorios en la insuficiencia respiratoria, cuando la presión del oxígeno, ¿sí?, disminuye por debajo de 60 milímetros de mercurio para un normal de 100, cuando la presión de dióxido de carbono aumenta por encima de 50, ¿sí?, para un normal de 40 milímetros de mercurio, cuando se genera un aumento en la resistencia de las vías aéreas, con una broncoconstricción, cuando hay disminución de la elasticidad pulmonar. ¿Se escucha bien, no?
Sí, profe. Sí, Sí, profe, se En cuanto a escucha la bien. capacidad sí, de se los... escucha perfecto. Bien, Se bien. ve perfecto y se escucha perfecto. Bueno, gracias. Entonces, la disminución de la elasticidad pulmonar, ¿sí? Cuando hay una alteración en la capacidad de los pulmones, cuando hay un aumento del esfuerzo muscular o en el psiquismo del paciente. La clasificación etiopatogénica, decimos que también teniendo en cuenta las causas que pueden originar la disnea, podemos plantear esta clasificación, de acuerdo a las causas. Respiratorias, que pueden darse por obstrucciones por tumores y cuerpos extraños. EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o el asma bronquial. Las cardiovasculares, como la insuficiencia cardíaca izquierda, la estenosis mitral o el tromboembolismo de pulmón. Las hemáticas en las anemias. Las metabólicas por la insuficiencia renal crónica, en acidosis metabólicas, o la cetoacidosis diabética. Y las neurosis, que es la sensación de falta de aire sin que el paciente tenga una causa que lo origine. Perdón. Cuando interrogamos a un paciente con disnea, vemos que tienen distintos tipos de características. Y por la evolución, decimos que pueden ser agudas o crónicas. En las agudas son en casos de aspiración de cuerpos extraños, atragantamientos. Las crónicas puede ser por EPOC, ¿sí? El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene meses o años de evolución. Por eso son crónicas. De acuerdo a la fase del ciclo respiratorio, tenemos las inspiratorias, por presencia de un cuerpo extraño. Ven cómo el paciente se lleva las manos al cuello, como que se está atragantando, como le falta el aire por que se le obstruyó la vía aérea. O las expiratorias, que son por broncoespasmos. De acuerdo al momento de la aparición y relación con los esfuerzos, tenemos las de esfuerzo, como las insuficiencias cardíacas izquierdas, las de reposo, que también se puede dar por obstrucción por cuerpos extraños, y las paroxísticas, que son episodios de disnea en el asma bronquial. De acuerdo a la regularidad del ritmo respiratorio, tenemos las no periódicas, que respetan las fases inspiratorias e inspiratorias, pero con características distintas en la frecuencia y en la amplitud, ¿sí? Como se ve en el gráfico. Y las periódicas, que son pacientes con afectaciones cardíacas o cerebrovasculares, donde hay un aumento de la amplitud y la frecuencia respiratoria y un periodo de apnea, ¿sí? Para volver a la fase inspiratoria y expiratoria, pero con amplitud y frecuencia aumentada. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Ahora bien, teniendo en cuenta el momento de la aparición de la disnea en relación con la actividad física o con los esfuerzos físicos, tenemos una escala. Grado 0, ausencia de disnea, excepto con ejercicios intensos. Grado 1, disnea al andar deprisa o subir una cuesta. Grado 2, disnea al caminar al paso de personas de la misma edad o en el llano, teniendo que parar para descansar. Grado 3, disnea al caminar 100 metros o a los pocos minutos de marcha en el llano, debiendo parar para descansar. Y grado 4, disnea de reposo. Para poder resumir esto y que sea más sencillo, decimos que el grado 0 es la ausencia de disnea en actividades habituales. El grado 1, la disnea de grandes esfuerzos. Grado 2, la disnea de medianos esfuerzos. Grado 3, la disnea en pequeños esfuerzos. Y el grado 4, la disnea de reposo. Si bien la disnea es un síntoma y la valoramos por lo que nos relata el paciente,
el examen físico puede valorar un montón de características. Por eso nosotros tenemos que observar muy bien las facies, que en este caso podemos ver lo que es la facies disneica, que es una facie de cansancio, de esfuerzo. El aleteo nasal, el movimiento de las alas de la nariz, que se vuelve enérgico y bastante extenso, se puede observar muy bien. Y el tiraje y el uso de los músculos accesorios de la respiración, que durante la inspiración uno va a ver la parrilla costal. ¿Sí? Esas son características que nosotros tenemos que ver. Esto no nos va a relatar el paciente. Entonces, decimos que una correcta historia clínica nos determina que lo referido por el paciente es disnea. Y su forma de presentación y evolución nos orienta hacia una probable etiología. ¿Y las implicancias para el odontólogo, para nosotros? La presencia de disnea, independientemente del origen que la determina, siempre debe alertar sobre la presencia de un paciente de riesgo. Es decir, nosotros tenemos que estar muy atentos ante las características estas que vimos, que son las características clínicas, y sobre todo lo que nos dice el paciente. Porque nosotros podemos estar ante la presencia de una disnea, de una causa cardíaca no alertada o no sabida por el paciente, y nosotros podemos ser los que le indicamos al paciente que concurra al médico porque tiene estas características que no son normales. Por eso hay que estar muy, muy atentos a estas situaciones durante la historia clínica, y por eso la importancia del interrogatorio y de la observación física durante la historia clínica. En el caso de aparecer en el curso de la atención odontológica, debe determinar la consulta médica urgente. Debemos hacer la derivación urgente a su médico y que él haga la evaluación que corresponda. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a pasar ahora a un signo clínico. Recuerden que lo anterior era síntoma, esto es un signo, esto es algo que vamos a apreciar nosotros. Se denomina cianosis, que viene del griego kianos, que significa azul. La definición es la coloración azulada de piel y mucosas y lechos unguiales debido a la existencia de hemoglobina reducida en la sangre capilar sistémica por encima de 5 grados por ciento. Para que se entienda la definición, vamos a ver algunos valores fisiológicos. ¿Sí? El valor de la hemoglobina en sangre arterial es de 15 gramos por 100 mililitros de sangre. La saturación de hemoglobina en sangre arterial es del 97% luego de pasar por los pulmones y que se produjo el intercambio gaseoso. Y la saturación de hemoglobina en sangre venosa es de 74% cuando los tejidos extrajeron el oxígeno y desnaturalizaron la hemoglobina. Bien, estos son los valores fisiológicos. Recuerden que para que haya cianosis tiene que estar por debajo de los 5 gramos por ciento. Cuando alguna causa anormal, por alguna causa anormal, la hemoglobina arterial se desnaturaliza, desciende por debajo de los 5 gramos por ciento, aparece la cianosis. Y ahí vamos a ver que puede denominarse o central o periférica. En la central es cuando la hemoglobina llega con menor cantidad de oxígeno insaturado al capilar sistémico por mala hematosis, por mal intercambio de gases a nivel pulmonar, producto de las enfermedades cardíacas o respiratorias. Y las periféricas llega bien oxigenada al capilar sistémico, pero por la disminución de la velocidad de la circulación, los tejidos extraen mayor cantidad de oxígeno. ¿Sí? Entonces, en la central llega con menor cantidad de oxígeno, ¿sí? Llega insaturada al capilar sistémico. En la periférica llega con buena cantidad de oxígeno, pero por la disminución de la velocidad de circulación, los tejidos extraen mayor cantidad de oxígeno. Entonces, la clasificación fisiopatológica, central y periférica, y por la distribución generalizada o localizada. La central, enfermedades cardíacas congénitas
con cortocircuitos de derecha a izquierda. Esto se da cuando se mezcla sangre entre las cavidades derecha o izquierda o en cuadros de edema agudo de pulmón en insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Sí? Entonces acá hay una mezcla de la sangre de las cavidades. Y por enfermedad pulmonar, agudas como las neumonías y las crónicas como el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las periféricas, reducción del gasto cardíaco en una insuficiencia en infartos de gran extensión y por esa causa se produce un shock cardiogénico. ¿Sí? Obstrucción arterial, obstrucción venosa y exposición al frío en sujetos que son muy sensibles. Para el diagnóstico, nosotros vamos a primero determinar los antecedentes, ¿sí?, de estas patologías que nos van a guiar durante la anamnesis y el examen físico. Entonces, en la anamnesis, la central, vamos a tener en cuenta los antecedentes de enfermedad cardíaca, antecedentes de cianosis, de disnea, de síncope. Antecedentes en las enfermedades pulmonares son la tos, la expectoración, infecciones respiratorias y todo esto recurrente. Y para las periféricas vamos a tener en cuenta los antecedentes del débito cardíaco disminuido, obstrucciones arteriales y venosas y exposiciones al frío. Y que nos relate que él ha tenido estos episodios de disnea de cianosis durante esos episodios de frío. Para poder realizar un buen examen físico vamos a determinar que haya muy buena iluminación natural. Vamos a observar que los tegumentos sean más delgados y vascularizados. En esa zona vamos a mirar principalmente. Estas zonas son principalmente los labios, el ala de la nariz, pabellones auriculares y los lechos unguiales. Y también vamos a observar las mucosas calientes como la lengua, la conjuntiva palpebral, los labios. ¿Sí? Acá estamos, observamos los lechos unguiales, los labios, los tegumentos, donde la piel es más fina, y las fases. En el examen físico para el diagnóstico vamos a observar la coloración azulada de piel caliente. ¿Hay alguien que encendió el audio? Ahí estamos. Si observamos entonces la coloración azulada de piel y mucosas, piel caliente, nos va a orientar hacia una central. Si la coloración azulada de piel en zonas periféricas, como por ejemplo las manos, orejas, nariz y pies, la piel es fría, desaparece al frotar o calentar, nos orienta hacia una periférica. Si hay estertores, sibilancias, percusión anómala, todo esto serían ruidos respiratorios, nos van a orientar hacia una pulmonar. Y si hay soplo cardíaco, ingurgitación yugular, hepatomegalia, nos van a orientar hacia una cardíaca. ¿Sí? Estas son orientaciones diagnósticas. ¿Cuáles son las implicancias para nosotros? El paciente, como les dije hoy, puede presentar un cuadro cardíaco respiratorio agudo, siempre grave y por ahí no detectado. Por ahí nosotros somos los primeros que nos damos cuenta en esto. Entonces, estos cuadros siempre son graves y hay que recurrir a la derivación a un médico, al médico clínico al menos. Puede requerir de intervenciones terapéuticas especiales como profilaxis antibióticas para evitar endocarditis bacteriana, sobre todo en casos en que nosotros vamos a hacer una intervención, ¿sí? en que tengamos que hacer una exodoncia, por ejemplo. Entonces, en esos casos pueden necesitar la profilaxis antibiótica. Puede estar en tratamiento con anticoagulantes u otras drogas que requieren controles especiales. Ahí tenemos que hacer una interconsulta con el clínico que lo está atendiendo, con el cardiólogo, para determinar si el paciente está tomando los anticoagulantes, si es necesario para la práctica que vamos a hacer que lo suspenda o no. Si es una práctica intervencionista en la cual vamos a hacer algún tipo de intervención que sea con corte, es decir, una cirugía o un tratamiento periodontal, necesitamos saber si el paciente debe
suspender los anticoagulantes. Eso es conversándolo y teniendo una muy buena relación con el especialista que lo está viendo, el paciente. Y el cuadro, depende del cuadro que tenga el paciente, puede hacer que nosotros tengamos que derivar esa consulta a un tiempo posterior. Es decir, cuando se mejore el paciente, que vuelva. Mientras tanto, que sea atendido por sus médicos especialistas. Muy bien, vamos a otro signo, que también es un signo clínico, que se define como palidez, que es el color blanquecino de piel y mucosas. Los determinantes del color de la piel. Los tegumentarios, están los tegumentarios, vasculares y hemáticos. Los tegumentarios son el grosor de la piel y la cantidad de melanina. Estos son propios de cada uno, de cada paciente. Vasculares, mayor o menor cantidad de vasos capilares abiertos, de acuerdo a la condición del paciente. Y los hemáticos, cantidad de hemoglobina. De acuerdo a estas características vamos a tener, de acuerdo a la etiología, una clasificación en tegumentarias, vasculares y hemáticas. Las tegumentarias tenemos la constitucional, que son personas que tienen un espesor de la piel importante y que no se trasluce el plexo subcutáneo. La falta de exposición solar, ausencia de melanina en el albinismo, el aumento del grosor cutáneo como en el hipotiroidismo y la pérdida de fibras elásticas en la vejez. Vasculares, tenemos fisiológicas durante el miedo o la emoción. Vieron que uno queda pálido cuando tiene miedo, que es lo que se suele decir. Bueno, acá está, es fisiológico. Patológicas como las insuficiencias cardíacas, shock, insuficiencia renal crónica. Y las hemáticas en las anemias. Clasificación. Por la evolución tenemos transitorias y permanentes. Las transitorias, por poca exposición solar, miedo o emoción, shock y anemia. Estas son transitorias, es decir, pueden ser reversibles. ¿Sí? Y las permanentes, constitucional, por lo que dijimos, el grosor de la piel, albinismo, que es una patología que no se puede solucionar, que es hereditario, vejez, amiloidosis y uremia en el caso de insuficiencia renal crónica. ¿Quedó claro entonces? Estas son transitorias, reversibles, y estas no. En el examen físico, específicamente en la inspección, vamos a ver la piel, ¿sí? Coloración de la piel, mucosas, la mucosa palpebral, los lechos unguiales y la palma de las manos. Se puede ver acá que las características son distintas. Esta de la parte tegumentaria también es distinta. La importancia para el odontólogo. El paciente puede presentar un cuadro hemodinámico alterado agudo, presíncope o síncope. Esto se puede dar tanto cuando el paciente está en la sala de espera como cuando está con nosotros. Y esto suele pasar, yo creo que cuando ustedes empiecen a estar en la clínica se van a dar cuenta que esto puede suceder, que hay compañeros de ustedes que se van a empezar a quedar blancos, lo van a ver, y se van a dar cuenta que algo no está bien. Bueno, esto es un cuadro de palidez provocado por un presíncope, y en el caso que pierda la conciencia sería un síncope. Estos son cuadros reversibles que hay que tratarlos porque que se dan por falta de irrigación cerebral, que bueno, en otro teórico se lo va a dar bien. Y puede ser portador de una anemia asociada a una enfermedad de origen. Esto, digamos, es algo más simple, pero acá podemos estar en presencia de algo un poco más complicado, ¿sí? De una enfermedad de orden general como puede ser cáncer o leucemia. Por eso es tan importante conocer las características que vimos de la parte de signos, porque podemos estar en presencia de cualquiera de estos cuadros, tanto no tan importantes, pero sí de atención, y otros mucho más importantes. Vamos ahora con otro signo clínico, que es lo contrario a lo que vimos recién, que es la rubicundez.
es la coloración rojiza de piel y en algunas ocasiones de mucosas. Las causas pueden ser tegumentarias, como vimos en la palidez también, que es la piel fina constitucional, una piel delgada que deja pasar o transparentar la irrigación. Vasculares por vasodilatación y hemáticas, aumento de los eritrocitos de los glóbulos rojos. Se clasifican en fisiológicas y patológicas. Las patológicas tenemos localizadas como procesos inflamatorios. ¿Sí? Vieron que una de las características de la inflamación era el color rojizo. Eso es localizado en ciertos sectores. Por ejemplo, nosotros vamos a tener en partes de la cara. Las generalizadas tenemos vasculares como la fiebre y hemáticas como las policitemias. Voy a volver porque en las fisiológicas, que no les dije, son personas que trabajan en el sol, pueden ser, o personas que trabajan con altas temperaturas. Por ejemplo, la gente que trabaja en el campo, al aire libre, esa tiene coloración rojiza fisiológica, es decir, no tiene una causa patológica que la genere. Lo mismo las personas que trabajan cerca de hornos donde hay altas temperaturas. Bueno, entonces las hemáticas con policitemia. Las implicancias para el odontólogo pueden ser una manifestación local de un proceso inflamatorio, como les decía recién. Nosotros podemos ver esto, y es una manifestación o un signo de un proceso inflamatorio y hasta infeccioso. O puede ser un elemento diagnóstico de un proceso de orden general, como la fiebre. Localizada, generalizada. Ahora vamos a pasar al último tema, que se denomina síndrome anémico. Vamos a ver qué es un síndrome. Esto tienen que tener bien en cuenta, chicos, sobre todo para poder realizar diagnósticos. Lo que es un síntoma, lo que es un signo, lo que es un síndrome y lo que es enfermedad. ¿Sí? Son conceptos que tienen que tener bien claros para poder realizar las observaciones a los pacientes y realizar diagnósticos. Entonces, el síndrome es un conjunto de síntomas y signos que evolucionan más o menos simultáneamente, que dependen por lo general de una fisiopatología, de una misma fisiopatología, pero obedecen a varias o a distintas etiologías. ¿Sí? En el caso de la anemia, ¿qué es la anemia? Es la disminución del número de hematíes, de glóbulos rojos, de la hemoglobina, que ya vimos, y del hematocrito, que es la relación porcentual del plasma con respecto a los glóbulos rojos. ¿Sí? La anemia se puede producir por un déficit en la producción de glóbulos rojos, como las enfermedades de la médula ósea, hipoplasia, aplasia medular o carencias nutricionales. Por ejemplo, el déficit de ácido fólico o vitamina B12, que son esenciales para la maduración de los glóbulos rojos. Aumento de la destrucción de los glóbulos rojos, de reacciones autoinmunes, anormalidades de los glóbulos rojos o anomalías de la hemoglobina. Y pérdidas de los glóbulos rojos, como en cirugías, en grandes cirugías, hemorragias digestivas, pérdidas menstruales excesivas, accidentes, ¿sí? Estos son hemorragias abundantes. Los mecanismos de adaptación. La función más importante de la hemoglobina es el transporte del oxígeno. Cuando hay un déficit en la cantidad de los glóbulos rojos, por lo tanto la hemoglobina van a aparecer distintos mecanismos, ¿sí? Esos mecanismos se llaman mecanismos de adaptación a este proceso. Uno de ellos sería la taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca. Taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, y vasoconstricción, que es la disminución del calibre de los vasos sanguíneos, que produce un aumento de la presión arterial. Hipoxemia,
cuando hay un déficit en el intercambio gaseoso, que nos va a producir cefalea, angina de pecho y calambres musculares. Y otras que son manifestaciones propias de la enfermedad que genera la anemia. ¿Quedó claro entonces los conceptos de esto? ¿Hay Sí, algún tipo de profe. declaración que Sí, necesiten profe. que haga? ¿Quieren que vuelva un poco hacia atrás? ¿Estamos entonces? Sí, profe. Lo, Sí, lo que doctor. más, lo que más vamos a valorar, lo que más queremos que suceda es que ustedes entiendan que todas estas características, si bien todo lo que vieron ahora es mucho más médico, son de importancia porque nos ayudan a nosotros a agudizar la vista sobre ciertas características que por ahí, como no son de la boca, no le prestamos mucha atención. Pero se puede plantear de que nos tengamos un paciente que tenga estas características, lo pasamos por alto y se nos complica en la atención odontológica y no sabemos el por qué. Teniendo estos conceptos podemos tener una un presunto diagnóstico y poder derivar de esta manera o hacerlo ver con un médico y estar siempre atento a los cambios que podamos ver en el mismo paciente. Recuerden que un paciente nosotros lo vamos a ver no solamente durante una sola atención, sino en distintas atenciones, en distintas visitas. Entonces, estos cambios que podemos ver en los pacientes pueden ser llamados de atención para una patología que está oculta o que el paciente no le dio mucha importancia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como síntomas del síndrome anémico vamos a tener la disnea, ¿sí? La sed de aire, ¿se acuerdan? Palpitaciones, angina de pecho, trastornos del sueño, cefalea, irritabilidad, falta de concentración y memoria, calambres musculares, astenia, intolerancia al frío, disminución de la libido. Y como signos, palidez de piel y mucosas, taquicardia, soplos cardíacos y pliegues cutáneos en las palmas de las manos. Esto es un resumen de lo que son los signos y los síntomas del síndrome anémico. Muy bien. Bueno, vamos a sacar la presentación.